Hola, ¿qué tal? Para serles sincero, estaba dudando de si subir este video desde ya o subir otros antes. Y es que al ser precisamente lo que muchos quieren, es un poco complicado. Por un lado, eso me asegura que el video llamará la atención, pero por otro, al tener tanta gente interesada en el tema y al mismo tiempo tener tanta incertidumbre, la gente tiende a tirar hate casi sin motivo. En fin, tal y como les dije en el video del contenido que iba a venir, quiero explorar todo el libro de arte de Scorn, parte por parte, no en general como algunos están haciendo, que creo que no es lo correcto. Y es que creo que si vamos pieza por pieza habrá teorías para cada cosa, y eso nos permitirá hacer megateorías más adelante, teniendo muchos de nuestros pensamientos ordenados y más completos. De más está recordarles que el libro de arte del juego no explora ni de lejos un lore profundo, sino las motivaciones e inspiraciones de los desarrolladores para crear cada concepto. Así que, ante todo, siempre recuerden que no hay nada oficial, y cada especulación mencionada tanto en los comentarios tanto como en este video es válida, y aunque no está mal expresar algún disgusto o desacuerdo, siempre hay que mantener el respeto en todo momento. Por último, una cosa que deben saber acerca del video anterior sobre el muro Génesis es que en determinada parte del video menciono que no hay humanoides femeninos a lo largo del juego, a lo que algunos de ustedes me dijeron que sí que hay cuerpos femeninos en el prólogo. A todos les contesté si no me equivoco, pero si alguno no, o alguno no ha visto ese video y piensa irlo a ver, les comento que efectivamente durante el prólogo existen cuerpos femeninos. Sin embargo, estos cuerpos no son de humanoides, sino de moldments, que no son lo mismo. De hecho, eso se los hago saber en una nota durante el video, pero si había quedado duda o no se entendía, creo que ahora sí quedó claro. El parásito de Scorn es un personaje en sí, y después de un encuentro temprano, actúa como una especie de compañero a lo largo del viaje. Es una creación despiadada, empezando como algo fibroso y de aspecto serpentino, pero creciendo progresivamente más y volviéndose más poderoso mientras viajas más profundo hacia la oscuridad. El protagonista y el parásito comparten una relación simbiótica. Sin ella, el protagonista estaría totalmente indefenso, pero Akovic pinta un diseño de la evolución del parásito. Las garras hambrientas rompen y desgarran la carne mientras el parásito es superado por la sed de sangre, eventualmente envolviendo a su víctima y asimilando lo que queda dentro de su cuerpo. Bien, ya sabemos que se trata de algo estilo parasitario, y que tal y como dice el libro, es un personaje en sí, aunque eso no necesariamente significa que es único. Aparte de esto, ¿qué otra información tenemos? Tenemos algunas otras cosas, sí, pero esta información viene como simples pies de imagen, así que no nos dicen más de lo que realmente podemos interpretar por nosotros mismos. Cuando el parásito se engancha, sus garras se enganchan en el torso del jugador y comienza a abrir lentamente la cavidad torácica. Los jugadores siempre tienen la libertad de mirar hacia abajo y presenciar el proceso de esta profanación en primera mano. Formas una codependencia violenta con el parásito, que es esencial para tu supervivencia en este mundo hostil, dice Akovic, pero conforme el juego progresa y la criatura crece más fuerte, se convierte en una carga mortal. Estos dibujos representan al parásito tomando el control de tu cuerpo, dice el artista conceptual Philip Akovic. Se convierte en el dominante y te controla, ya no puedes realmente escapar de sus garras. El apartado en el que pueden encontrar esta información está más enfocado realmente hacia el protagonista, y es que para crear el juego lo primero que hicieron fue crear al protagonista para que todo lo demás girara en torno a él, por lo que realmente el parásito termina siendo secundario aquí. No hay mucha más información, pero en pocas palabras el concepto del parásito fue creado para, de una forma muy a lo Scorn y muy vaga, darle un desarrollo de personaje al protagonista, por así decirlo, darle un obstáculo, algo con que batallar aparte de su entorno, que como el artista conceptual menciona, se resaltan los conceptos de fragilidad y vulnerabilidad. Como dije, la mayoría de la información que podemos apreciar es algo que vamos viendo durante el juego, pero al menos es una base y suficiente o no, servirá. Empezamos entonces con las preguntas que he elegido para especular y teorizar sobre este tema. Recuerden que si ustedes tienen alguna otra teoría y o pregunta que pueda expandir el tema, pueden dejarlo acá abajo en los comentarios. Y si veo que hay varias teorías o preguntas, no duden en que haré otro video sobre el parásito en donde incluiré toda la información que aporten. En lo personal, pienso que el parásito no es algo natural o muy común, puesto que no vemos otros cuerpos similares o pinturas referenciándolo, ni siquiera monumentos como lo es con el caso de las humanoides femeninas. Pero tampoco pienso que sea un caso único, porque a pesar de todo, Polis cuenta con la maquinaria necesaria para contrarrestar los efectos del parásito, y también para extirparlo, por lo que quizá sea como una clase de enfermedad que no es tan común verla, pero es importante tratarla en cuanto se dé un caso.
En un principio pensaba tratar cada tema por separado, pero es difícil no spoilear una parte al hablar de la otra, así que trabajaremos las dos al mismo tiempo. Dicho esto, empecemos entonces por la primera teoría. Esta es una que todos se saben. Esta es la teoría más aceptada por todos ustedes, creo yo, y es que varios de ustedes, en verdad varios, me la comentaron como si fuera una teoría nueva, cosa que en parte es bueno, porque significa que todos llegaron a la misma conclusión individualmente, y eso quiere decir que es la teoría más lógica. Esta teoría dice que efectivamente el primer protagonista es el parásito. Para empezar, hablemos de lo más obvio. Existe un prólogo en donde todo se ve de una manera y se da a entender que el primer protagonista muere o algo similar. Luego vemos cómo nacemos y entonces comienza una historia muchos años adelante, en donde ahora los escenarios de antes están totalmente más acabados, destruidos y colapsados. ¿Cuántos años pasaron? No lo sabemos, pero debió de haber pasado mucho considerando el daño de las estructuras. Déjenme saber en los comentarios cuántos años con exactitud creen ustedes que han pasado. Lo que hay que tomar en cuenta con este primer punto es que existen dos protagonistas, y no tendría sentido tener a dos personajes y que uno solamente sirva como una excusa para unos cuantos minutos de gameplay extra o para ver cómo se veía todo antes. Y tomando en cuenta todo lo que viene, es fácil pensar que el propósito del primer protagonista es realmente convertirse en el parásito para ser un complemento en la historia del segundo. El segundo punto es que sabemos que efectivamente es el mismo lugar. En la escena en la que el primer protagonista se arrastra, podemos ver que este se acerca a unas instalaciones, y esas instalaciones también podemos verlas con el segundo protagonista. Muy probablemente el primero, recién salido del muro Génesis, quizá un poco herido, se haya arrastrado hasta ahí, en donde accidentalmente cayó. Pasa todo lo del prólogo hasta la explosión de esa clase de motor, y entonces, tiempo después, despierta como lo vemos en el menú de inicio, estando quizá un poco más mutado, transformado, o incluso siendo él mismo, pero con sus piernas increíblemente dañadas o algo así, pues vuelve a arrastrarse como al principio. Quién sabe, incluso quizá nació con algún problema en las piernas. Como sea, son las piernas lo que durante la transformación al parásito se pierden, dando entonces ese aspecto del parásito tal y como lo conocemos. Además, como tercer punto, la posición en la que este protagonista muere recuerda mucho al aspecto del parásito. Un punto curioso que quiero mencionar es que en el libro de arte se nos muestra que los humanoides no tienen boca, pero este primer protagonista parece tenerla, y después, cuando ya es el parásito, no la tiene. Es un dato que la verdad puede llegar a jugar en contra de esa teoría, pero no voy a abordar nada de este tema hasta que llegue el video en el que hablemos de los humanoides. Y como cuarto y último punto que apoya esta teoría, tenemos la tipo arma, llave, herramienta, como quieran decirle, la cual es la única que el primer protagonista trae, y es, casualmente, la que el parásito trae adherida a su cola. Es fácil pensar, después de todos estos puntos, que se trata obviamente del primer protagonista, pero mutado. Pero entonces, ¿cuál sería el propósito de esta criatura después de haber mutado? ¿Por qué necesita asimilar al segundo protagonista? Muchos mencionan que al ser un parásito obviamente requiere de un huésped, de lo contrario moriría. Y tiene mucho sentido, pero hay algo que siento que no encaja. Ya comenté que debieron haber pasado muchos años entre cada protagonista, por lo que todo ese tiempo que no había ningún huésped, ¿cómo sobrevivió? Eso es otro punto que está en contra de la teoría. Para que estas instalaciones de una civilización avanzada decayeran tanto, debió haber pasado mucho tiempo, y aún así el parásito sobrevivió. No pudo haberse alimentado de otros huéspedes porque entonces habría terminado como al final desde hace mucho tiempo atrás. Esta teoría, así como usualmente la describen, no responde a cuál es exactamente el propósito del parásito. ¿Por qué necesita tan fuertemente asimilar al segundo protagonista para terminar, como dijeron en algún comentario, como árbol sembrado? Claro que puedo explorar y ampliar más el tema, pero en sí, hasta aquí llega la teoría que muchos de ustedes me han estado comentando. Déjenme saber en los comentarios cómo responderían ustedes a estas dos preguntas. Por otro lado, yo tengo una pequeña teoría también, y aunque esta cubre en un principio la misma idea que la anterior, sí que tiene ligeras diferencias que quizá puedan cambiar todo y ayudar a darle más sentido aún. Para empezar, toma todo lo de la teoría anterior sobre que el primer protagonista es el parásito. El líquido blanco que transportamos y hace que funcione esa máquina, a mi parecer, es algo así como el Lambent de Gears of War. En un video escuché que lo consideran esperma. Cada quien lo puede ver como quiera, pero yo lo considero algo así como el Lambent porque funciona como combustible para hacer funcionar distintos mecanismos, y al mismo tiempo es orgánico, y puede convertir a otros seres en una monstruosidad. ¿Para qué activar esa máquina? Es algo que no estoy tratando de responder en lo absoluto. Considero que no es esperma directamente porque si ponemos atención, cuando matamos a los drones, estos no solo liberan el líquido blanco de dentro de ellos, sino que además liberan humo, lo que significa que ese líquido está caliente o que quizá produce gases. Pero cualquiera de las dos directamente hace que no tenga mucho sentido el ser esperma. Sea como sea, la escena en la que la máquina explota y el protagonista se desmaya tendría más sentido si esto es más como un combustible, porque sería como cuando abres el radiador de un carro cuando está hirviendo.
hirviendo, produciéndote heridas graves y desmayándote en el proceso. Suena mejor que el hecho de que el protagonista se desmaye porque le hagan un bucaque. Fuera de bromas, y volviendo con la teoría, al ser este combustible algo potencialmente mutágeno y que por ello sea solo utilizado en máquinas y no en organismos directamente, quizás sea la respuesta a por qué el protagonista mutó en primer lugar. Ahora, ¿por qué se volvió algo animalístico y trata con todas sus fuerzas de asimilar al segundo prota? Pues se me ocurre que al mutar, no solo mutaría físicamente, su mente también se veía afectada, y ya sea que se haya convertido en un animal por la mutación o que por otro lado haya vivido toda esa transformación horrible siendo consciente de cada cambio que le ocurría a su cuerpo, consciente de que cualquiera que fuera su misión ya no podía cumplirla él, pero sí alguien más, alguien a quien se aferraría para poder llegar al mismo objetivo que todos los humanoides. Pero tal y como dice el libro, este cedería ante su lado animalístico, su sed de sangre corrompería su conciencia y después de tantos años de espera por un huésped solo lo habría debilitado más, dando como consecuencia una simbiosis incontrolable que desembocó en un trágico final. Sin embargo, algo que sí me cuesta un poco encajar en la teoría es que toda esta teoría hace referencia a un simple accidente, pero las máquinas de Polis para contrarrestar al parásito no parecen máquinas para tratar simples accidentes. Los parásitos tendrían que ser un problema de algo que fuera relativamente común, y entonces aquí es donde esta segunda teoría tiene sus problemas. Por último, tengo una segunda teoría personal. Esta es mucho más interesante, pero al mismo tiempo que responde unas preguntas, deja el hueco en otras. En el libro, mientras se describen las temáticas que se tomaron en cuenta para crear al protagonista, se menciona una muy interesante, y esta es la del renacimiento. El tercer y último tema crítico para el papel principal de Scorn es el de renacer. La idea de renacer es más potente que la de nacer, porque cambias drásticamente y eres consciente de esos cambios. Esto es interesante porque utiliza la palabra renacer y no reencarnar. Investigando un poco, como podrán ver, la diferencia radica en que reencarnar habla más sobre el alma, mientras que renacer de la mente. Y en Scorn, el tema de transferir la conciencia o la mente no es nada raro ni imposible. Lo que se me ocurre es que este primer y segundo protagonista son cuerpos distintos, pero una sola mente. ¿Recuerdan que en el video pasado mencioné la posibilidad de una mente colmena en el muro Génesis? Algunos de ustedes mencionaron que lo correcto sería llamarlo memoria genética. Quizá la mente de Polis sea la mente colmena, en donde se almacenan todos los conocimientos más importantes, y el muro sea el lugar donde se crean nuevos cuerpos, pero con los conocimientos adquiridos con anterioridad ya implantados en forma de memoria genética. El muro se encargaría de dar al cuerpo y la mente colmena de Polis el conocimiento, otorgando una clase de vida eterna, por así llamarlo. Este protagonista quizá haya nacido más de una vez, y en el prólogo, por el desuso de la máquina o algún otro error, el cuerpo del mismo terminaría muy mal herido. Aquí es donde la teoría tiene su agujero de guión, por así llamarlo. Pero como vemos, el protagonista no murió, solo perdió la conciencia por un tiempo y luego despertó, arrastrándose de nuevo. Después de esto no sabemos nada más, no sabemos qué hizo, por lo que de alguna manera encontraría la forma de vaciar su conciencia o eliminarla de ese cuerpo. Sin embargo, esto daría como consecuencia un cuerpo vacío, sin mente ni conciencia, un organismo con instintos básicos y animalísticos que mutaría y se saldría de control, ya sea por la falta de conciencia o por el combustible que lo haría mutar, o por qué no, ambas. Quizá los parásitos sean la consecuencia de cuando los humanoides sacrifican su conciencia o la sacan de su cuerpo como una acción de emergencia, ya que el cuerpo es inservible o pronto morirá, dando como resultado un organismo vacío o algo así. Quizá este no sea un borrado limpio, restos de lo más básico que un ser puede tener quedarían como rezagos, como la supervivencia o el instinto de autopreservación. Y yendo más profundo, al igual que la misma materia anhela estar completa, el cuerpo vacío buscaría estar completo de nuevo, con su conciencia, dando entonces una explicación a por qué busca adherirse tan ansiosamente al jugador. Solo busca estar completo de nuevo, sin saber lo que realmente hace, tal como un parásito en busca de su supervivencia. Este hace lo mismo, pero no busca alimentarse del protagonista, sino recuperar algo que en el fondo sabe que debería ser de él. A la hora ver dos cuerpos, una sola conciencia y una mutación descontrolada como instinto básico de un organismo, tal como duplicarse lo es para una célula, lo que vemos al final del juego es la forma bizarra, errónea y simbólica en la que el cuerpo y mente se vuelven uno, un símbolo de éxito para el parásito que se volvió a unir con su conciencia y un símbolo de que no puedes escapar de tu humanidad, de la que, según tú, te has liberado, de la que, según tú, has trascendido. Estás atrapado eternamente en lo que alguna vez despreciaste.
Y ahora sí, por último, no como teoría sobre la historia del parásito, sino como teoría de interpretación de este tema, creo que hay bastantes, y por cuestiones de tiempo solo mencionaré una, pero quisiera que ustedes me dejaran su interpretación en los comentarios, y como dije, pueden llegar a salir en un próximo video. En el video de teorías que saqué yo 2 días antes de que saliera el juego, hablé sobre algunas teorías que podrían cubrir la historia de manera muy general. Después de todo, para ese entonces aún no había salido el juego. Me sorprende lo bien que encajan estas teorías incluso después de la salida de Scorn y de leer el artbook, pero la teoría por la que siempre pondré las manos en el fuego es la del cáncer, y creo que no hay que explicar mucho realmente. El parásito era originalmente otro humanoide, otro como nosotros, perteneciente a un sistema más grande, en este caso una civilización, metafóricamente a un organismo mayor, como lo serían 2 células dentro de un cuerpo, una de ellas mutando, y al ser el mundo de Scorn un mundo en decadencia, se traduce en un organismo debilitado, sin defensas. Este cáncer no tendría mucha dificultad para asimilar otras células, otro humanoide que, como vemos al final, lo logra, y se puede apreciar una figura que se expande lentamente, con distintas ramificaciones venosas y una forma muy peculiar que podría recordar a un tumor. Este ha sido un reto bastante difícil, pero creo que el contenido vale mucho la pena. Recuerden que estamos haciendo una serie de videos de Scorn en los que exploraremos parte por parte el juego, basándonos principalmente en el libro de arte, el cual algunos me preguntan dónde se consigue. Este viene incluido en la compra del juego en su versión deluxe, en versión digital, y también incluye el álbum del juego. Una vez dicho eso, recuerden suscribirse para no perderse ningún video de los que viene, y recuerden apoyarme con un like y algún comentario para que me motive a sacar el próximo video lo más antes posible. Ahora sí, sin nada más que decir, yo fui Kevin y no les digo adiós, sino hasta la próxima.